Buenas y bienvenidos a Nosotros somos sus humildes podcasters Heiner de Rol Simple. y Jorge del Mazo de Muchas Cosas. Esta es nuestra primera edición y tenemos varios tópicos de los cuales discutir. El primero que vamos a tocar hoy es sobre el nuevo producto de Paizo que se llama Pathfinder Unchained, porque tenemos puntos de vista bastante diferentes entre los dos productos, ¿no es así? Supongo que sí. No sé, no estoy seguro exactamente de cuáles son sus puntos de vista. Bueno, yo personalmente lo hallo uno de los mejores libros que Paizo ha sacado para su producto Pathfinder. Es uno de los que yo considero que tiene de las mejores alternativas que se pueden utilizar, de los que en verdad ayudan a agilizar el juego. Pues yo no consideraría que es uno de los mejores productos que ha sacado Pathfinder. Creo que ha sacado mejores. Y sí tiene partes que son bastante útiles este libro, pero otras no tanto, solo complican más el juego. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de que usted básicamente dijera que el primer capítulo entero no valiera nada. Sí, básicamente porque el primer capítulo habla de las clases y tiene varias clases rehechas que me parece innecesario de haberlas vuelto a hacer de cero. Muchas de esas habilidades o clases se pudieron haber hecho como arquetipos, por ejemplo. Y vienen otras variantes después de las clases que me parecieron demasiado complicadas. Para mí más bien fue una maravilla lo que hicieron con las clases porque reajustaron la metodología y la forma en cómo funcionan. Tomemos por ejemplo el caso del bárbaro. El bárbaro en este producto no gana constitución y fuerza, sino gana puntos de vida temporales y gana bonus al ataque y al daño. Eso para mí me parece una maravilla. Es muchísimo más sencillo a la hora de calcular. Y también el reajuste que le hicieron a muchos de los poderes de ira que tiene el bárbaro son bastante dinámicos, bastante fluido el sistema. Pues sí, es mejor, es más simple. Pero mi punto es que no era necesario hacer una clase entera de cero. Pudieron haber hecho un arquetipo. No es exactamente una clase entera de cero, es nada más reescribirle la base de las reglas, como pasó también con el invocador. El invocador, no sé si usted le dio el análisis a fondo, ahora más bien le bajaron el tono del poder tanto las evoluciones que tiene la criatura invocada, así mismo como la lista de hechizos que le dieron. Es un poco más baja y eso es porque en la mayoría de juegos habitualmente se prohibía esta clase ya que tiende a ser un poco sobrepotenciada de acuerdo a algunos de los maestros de juego. Y las clases que rehicieron fueron, si no me equivoco, el bárbaro, el monje, el rogue y el summoner, correcto. Correcto. Entonces, por ejemplo, no tomaron en cuenta las otras clases, que por ejemplo está el fighter. Eso es porque ya consideran al guerrero como bien balanceado, al parecer. Yo personalmente siempre he considerado que tiene que haber más opciones para un guerrero, más posibilidades, porque si bien es cierto, un guerrero hasta como nivel 6 está perfectamente balanceado, normalmente ya después de eso empieza a faltarle poder, le falta versatilidad también, que tienen las demás clases, por ejemplo, todos los que hacen hechizos tienen una diversidad de hechizos que le permiten funcionar en diversas utilidades, que eso es una de las grandes fallas que tiene el guerrero. En sí, han manejado muy bien el tema porque han creado un montón de dotes, feats, que permiten expandir esas posibilidades, pero igual todavía le falta. Y eso es una consideración que yo creo que en el mundo del rol en general la gente piensa. Sí, no sé, en general siento que el rehacer esas 4 clases no arregla las clases en general de Pathfinder. Para eso necesitarían cambios más en el fundamento del sistema, algo que afectara a todas las clases por igual y no simplemente esas 4 clases, porque lo que están diciendo con eso es solo estas 4 clases tienen problemas y solo estas 4 clases son las que necesitamos arreglar. Es en parte cierto. Yo considero sí que fue un beneficio los cambios que le hicieron al monje, que sí eran muy necesarios, a mi parecer. Pero sí estoy de acuerdo, le faltaba más diseño a las demás clases. También es por la forma como se originó este libro,
que me parece que fue un poco limitado, porque si hubieran sacado para todas las clases existentes, digamos, solo considerando las 11 bases, entonces básicamente hubiera sido una reedición de todo el sistema, que tal vez es lo que a lo que queremos llegar, porque tenemos por otro lado la quinta edición. La quinta edición ha hecho maravillas con todas las clases. Las logró balancear de una manera sorprendente. En general, una clase no es mejor que una o que la otra en el sistema. Excepto el bardo. Excepto el bardo, pero esa es una historia totalmente aparte. Y finalizando, le han dado más dinámica a todas las clases. Por ejemplo, considerando las 3 diferentes formas que se puede jugar el guerrero, el fighter. Sí, correcto. Por ejemplo, sí, en esa comparación, el guerrero de D&D quinta edición tiene muchas más opciones, por lo menos más claras que el fighter de Pathfinder. Es una clase más divertida de jugar, con caminos más claros. Entonces, por ejemplo, en Pathfinder, el fighter es una de las clases que yo considero que le serviría volverla a hacer. Sin embargo, no le dieron ese honor en el libro. Sí le dieron varias opciones más adelante, como estamina, que más adelante hablaremos de eso porque viene en otro capítulo. Pero digamos que también no me parecieron tampoco buenas opciones. Es algo bastante sólido para los jugadores, a final de cuentas. Si a ellos quieren utilizar alguna de las 4 clases, es una maravilla. Te permite un juego más dinámico. Pero yo sí noto de que muchas de las interacciones que trae este libro funcionan mejor con el resto de interacciones que hay en el libro. Por lo cual vamos al siguiente punto, que son el capítulo de los skills, de las habilidades. Este capítulo me parece muy, muy interesante. En realidad era uno de los que más esperaba ver, más le tenía esperanza, porque los skills y los feats en Pathfinder me parecen muy importantes para el sistema y es algo que es demasiado complicado como está el sistema actualmente, entonces le ayudaría a simplificarlos y vienen de hecho alternativas de cómo simplificar y consolidar los skills, por ejemplo. Correcto. ¿Cuál de las alternativas de simplificación de skills le gustó más? La consolidación de skills definitivamente, pero no es un sistema perfecto, lamentablemente. Hay ciertos skills que si usted aplica los skills consolidados van a simplemente dejar de existir, como son craft, appraise y profession, si no me equivoco, y knowledge engineering. Correcto. A mí el que más me gustó fue el de categorización de skills entre skills de aventura, skills pasivos, que básicamente lo que hacen es todo lo que son conocimientos, profesiones o creaciones, los ponen como una clase de skills pasivos en un grupo, y los otros que se utilizan, que son las acrobacias, el vuelo y demás, que se utilizan activamente en combate, son los de aventura. Y incrementa la cantidad de skills que tiene cada personaje a sí mismo. Lo cual para mí es por gusto, la verdad, que me gusta eso, que usted tiene, ok, sí, mi personaje fuera de combate es un abogado, es un ingeniero, crea pociones o tiene muchos conocimientos de esto y aquello, pero para combate tiene esto. Que eso fue a mí lo que más me llamó la atención. Yo sí estoy de acuerdo con el sistema consolidado de skills, es muchísimo más sencillo, muchísimo más limpio, pero sí puede llevar a ciertas complicaciones. Y en el libro dice que se pueden usar ambos sistemas conjuntamente, el de los skills consolidados y el de este sistema de skills de background o de trasfondo y de skills de aventurero. ¿Y qué tal le pareció la alternativa del fit que desbloquea cosas para los skills? Me parece una idea interesante en realidad. Le da a ciertos skills más que todo habilidades muy interesantes, como por ejemplo a desarmar trampas. El skill de Disable Device le permite al ladrón desarmar una trampa en el momento que esa trampa lo está afectando. O por ejemplo, disfrazarse como una acción estándar. Sí, a mí me parece
una interesante alternativa. No está quitándole nada al juego, no le está modificando toda la metodología del juego, pero le está dando una opción adicional si usted quiere que su personaje se vea enfocado en esa habilidad. Si quiere, por ejemplo, ser el mejor acróbata del mundo, usted puede gastarse el dote, el fit, para que de verdad tenga habilidades adicionales con eso. O que usted quiere ser el mejor ladrón o el mejor cualquier cosa, dependiendo del skill que usted elija, me parece una buena y sólida opción. Dentro de eso, dentro de ese mismo capítulo, también está una de las cosas que a mí más me ha agradado, por lo sencillo que hace, algo que siempre ha sido problemático en todo lo que fue Pathfinder y D&D tercera edición, que es el multiclassing. La variante multiclassing que sustituye los feats que el personaje gana por nivel por habilidades de la clase a la que quiere multiclasear. Correcto, en eso sí estamos de acuerdo. Y en el libro vienen varios sistemas de multiclase alternativos, pero solo ese que se acaba de mencionar, que viene hecho en el capítulo 2, es el que me parece más simple, más correcto y que simplifica mucho el sistema de multiclase como ha venido siendo Pathfinder en D&D antes de esto. Lo simplifica bastante y lo hace mejor en general para cualquier personaje, lo hace más accesible. Correcto, entonces tenemos una posibilidad de que también existen muchas personas que juegan el juego y no tienen ni idea de los 400 millones de feats que existen. Esta es una alternativa también para los jugadores, para no tener que tener una preocupación adicional. En lugar de estar teniendo que preocuparse qué feats se van a poner, simplemente dicen, ok, lo que voy a ganar es multiclassing, entonces voy a ganar habilidades adicionales. Y habilidades es muchísimo más sencillo de manejar. Correcto. En el tercer capítulo, que es el juego como tal, el gameplay, hay una parte muy importante que toca el libro, que es de los más grandes dilemas que existen en lo que es estos sistemas de juego, que es el alineamiento. El alineamiento, correcto. Y me parece que los sistemas alternativos que da son muy, muy buenos. Yo creo que muchos DMs ya han aplicado alguna variante de esos sistemas que se sugieren. Ciertamente yo lo he hecho. Pero es bonito verlos como opciones que le dan a personas tal vez que nunca se les ocurrió o pues que esté ya más simplificado, más resumido cómo debería de funcionar si uno elige uno de esos sistemas alternos al alineamiento, de no tener alineamiento del todo, por ejemplo, o tener un sistema que lo use más como una mecánica. Sí. A mí me gustó mucho en la parte que habla sobre la lealtad, la descripción de los cambios que le dan al paladín, porque siempre ha sido el paladín, como estándar en la mayoría de los juegos, la persona que representa la ley y el bien. Cuando cambia con este sistema de lealtad, entonces, en lugar de representar directamente a la ley y el bien, sí mantienen el código de conducta, pero más que nada, el paladín protege conceptos. Entonces, aunque puede proteger el concepto de la bondad, de la ley, también puede proteger el concepto del reino, puede proteger el concepto de la familia, de los amigos, de la comida, cualquier concepto que a ellos se les ocurra, proteger la venganza, que eso es lo que hizo también la quinta edición, hacer los 3 tipos de paladines. Correcto, la quinta edición da 3 opciones. Que son el paladín estándar, que es el de la ley y el bien, el paladín de los antiguos, que es el que protege la naturaleza y esas conexiones con los antepasados, y finalmente el paladín de la venganza, que es el que se dedica a matar cosas. Con esta variante, las lealtades, se pueden hacer cualquiera de esos 3 paladines y otros más. Puede ser un guerrero que proteja el honor, por ejemplo, que sería más como un samurái. Correcto. Entonces, son unas opciones muy entretenidas. A mí personalmente me agradaron mucho todas esas opciones. A mí también, de hecho, se pueden mezclar varias opciones, como viene la del alineamiento sombrío y radiante, Fue maravilloso. En vez del bien y el mal, por ejemplo. Eso se puede mezclar con las lealtades también. Viene lo de las afirmaciones, que cada vez que usted haga algo que vaya con su alineamiento, con su lealtad, en este caso si se mezcla, entonces usted va a ganar un pequeño bono temporal. Lo cual siempre es algo agradable. En este sistema que es mucho de números,
siempre es algo bonito ver uno que otro bono adicionado. Ahora bien, dentro también lo que es el sistema de juego, se habla también otra vez de venenos, enfermedades y el sistema de heridas. El sistema de heridas es algo bastante conocido en los sistemas de juegos de rol. Eh, Primeramente, que yo me acuerde, Star Wars lo utilizó. No me acuerdo si había algún otro sistema que lo había utilizado previamente. Sí, hay varios sistemas que lo utilizan. Si no me equivoco, en Alternity usan algo similar. Básicamente quiere decir que dependiendo del daño que el personaje lleve encima, ese personaje va a tener una penalidad en las acciones que toma. Correcto, lo cual hace que el sistema sea un poco más realista. Esta tal vez no sea la opción para todos los juegos apropiada, porque al ser un mismo juego de fantasía, normalmente nosotros queremos que nuestros personajes puedan superar todas las dificultades a pesar de. Y como sabemos, normalmente no hay ninguna penalidad por estar en máximo puntos de vida o tener un solo punto de vida. Su personaje funciona exactamente de la misma manera. Pero en este sistema lo hace que eso traiga un peso, traiga una consecuencia, que tal vez no sea del agrado para todos los jugadores. Porque si vemos cómo ha cambiado la escena, tanto los juegos de mesa como los videojuegos y similares, ya estamos hablando de que hoy en día se busca no hacer tantas penalidades al jugador, sino más bien que todo sea un beneficio o nada. Sí, correcto. Y además el sistema me parece muy complicado. Me parece que alargaría más los combates, porque hay que estar rastreando la cantidad de HP que tiene cada personaje y cada monstruo, si es más de la mitad, si es menos de la mitad, si es más de un cuarto, menos de un cuarto, 3 cuartos o menos de 3 cuartos. Y todos esos cálculos matemáticos para algunas personas puede alargar mucho el combate. Por eso es que es bonito, digamos, si fuera que usted fuera a programar el juego para hacerlo de un videojuego, pero no es tan práctico tal vez a la hora de la mesa. Sí le digo que para adaptar el sistema a un juego de horror, tal vez sería la forma de hacerlo. Porque normalmente en los juegos de horror se trata de la supervivencia, se trata de las dificultades, se trata de lo que están de verdad tratando de superar, que es una prueba que los pone al borde de la muerte siempre. Entonces tal vez para un sistema así, para un juego así, funcionaría de maravilla. A mí en general me parece innecesario el sistema así como está. Se podría modificar para que fuera más simple y no haya que llevar la cuenta de qué porcentaje del HP tiene daño, de alguna otra manera que sea un bono que se afile con sí mismo, por ejemplo. O simplemente, por ejemplo, los DMs que usan las tarjetas de críticos, cada vez que la persona recibe un crítico, el personaje recibe un crítico, va a recibir una penalidad que va a ser un daño a alguna habilidad o alguna penalidad temporal o algo por el estilo, que viene siendo al fin y al cabo algo muy parecido al sistema de heridas, siempre y cuando hayan por lo menos un par de críticos en cada pelea, que eso se puede arreglar simplemente quitando la regla de confirmar críticos, que es lo que yo hago en mis campañas. Eso me recuerda, hablando de campañas y críticos, recientemente en una de las campañas que estábamos jugando pasó una situación muy curiosa. Los personajes tenían que seguir unos gusanos que se fueron por diferentes caminos. Entonces cada personaje decidió irse por uno. Llega el primer personaje, el mío, trata de atacar a la criatura, rolea un 1. Llega el compañero de la par, trata de atacar a la criatura, rolea un 1. Y el siguiente trata de atacar y rolea un 1. Son de esas situaciones inesperadas que pasan en las campañas. Fue tan extraño ver 3 unos de seguido por 3 personas diferentes en 3 ocasiones diferentes. Uno no se explica cuando pasa estas cosas. Por eso es que a mí me agradan muchos estos decks, porque normalmente cuando la mayoría de la gente utiliza un 1 y dicen, ok, hágase usted el daño usted mismo, o pierde el arma, o se le rompe el arma. Pero en estos agregan un factor elemento sorpresa, también con los críticos, que es sorprendente cuando un crítico pasa simplemente a hacer 2, 3, 4 veces el daño, a cortarle el brazo al oponente, a pegarle una enfermedad, a cortarle la cabeza. Tal vez hablando de eso, ya que estamos hablando de eso, en el libro de Pathfinder Unchained viene también una regla para los unos naturales con hechizos. Sí, eso fue interesante. Que bueno, vienen varias variantes
por ejemplo, que el personaje tiene que tirar el dado cada vez que hace un hechizo, y ese dado se utiliza en vez de la tirada de salvación del oponente. Algo así como se usa en Star Wars, que el que hace el poder es el que tira el dado y no la criatura que lo resiste. Entonces, en caso de que pegue un 1, el hechizo tiene un fallo crítico y ocurre algo interesante. También se puede usar sin la primera variante y solo en caso de que el oponente tire un 20 natural en su tirada de salvación, es que ocurre un fallo en el hechizo, que le pone también más diversión a los hechizos porque, como estaba usted diciendo, en los ataques, un 1 natural significa que pasa algo interesante, un 20 natural significa que pasa algo interesante, pero en los hechizos, como no hay tiradas del personaje, o en realidad si el oponente pega un 20 o un natural, nada más quiere decir que lo pasó o lo falló, no hay nada interesante que pase. Correcto. Hablando de la magia, los sistemas alternativos de magia son interesantes, pero tal vez no sean apropiados para todas las campañas. Ahora que menciona está ese, el 1 del 20, pero el que a mí me llamó mucho fue el de la magia salvaje. Cuando usted pasa uno de esos accidentes, o bien el mago puede intentar forzar la magia salvaje, en cuyo caso usted tira un dado de porcentajes y pasa un efecto de acuerdo con el dado de porcentajes. Las opciones que pasan son bastante interesantes, bastante entretenidas, pero yo siento que podrían haber hecho muchísimo más con eso. Sí, hay algunas que son demasiado genéricas, que no le veo yo mucho sentido, como que el personaje se reduzca en tamaño o que se lentifique, por ejemplo. Sin embargo, en general el sistema está muy bien hecho, es muy simple en comparación con otros sistemas de magia salvaje que siempre han existido desde los reinos olvidados. Este es el que yo he visto que es más simple. Y hay algunos efectos muy interesantes, otros no tanto. Entonces se puede modificar la tabla por el DM que lo vaya a utilizar y cambiar algunos efectos por otros y modificarlo para su campaña en particular. Correcto. También me llamó la atención la opción donde usted puede, el mago puede potenciar su hechizo, ya sea que incremente el caster level, nivel de casteador, o que incremente la dificultad del hechizo. Me llamó mucho la atención porque es una alternativa adicional que le están presentando los magos en la representación de que, ok, este mago está haciendo algo inusual y por lo tanto está potenciando el hechizo, pero ese algo inusual da la posibilidad de fallo. Sí. Entonces, el sistema de magias está interesante a mi gusto, no aplicable a todas las campañas. Lo cual me lleva al último capítulo, que es probablemente el capítulo donde los dos de verdad disfrutamos el libro, que es el bestiario, la parte de los monstruos. Sí, es muy interesante la nueva forma de crear monstruos, que es diferente de crear un personaje. Normalmente crear un monstruo y crear un personaje viene siendo básicamente lo mismo, pero ahora los diferencian supuestamente para que sea más fácil. En realidad yo lo veo bastante complicado, pero tal vez sea solo el factor nuevo, y cuando ya uno se acostumbre al sistema nuevo puede hacer monstruos mucho más rápidamente. Sí, no, definitivamente los va a poder hacer más rápidamente porque es nada más suma de números ya establecidos en lugar de hacer los cálculos uno mismo. Normalmente cuando uno tenía que crear un monstruo antes era exactamente lo mismo que crear un personaje. Le asignas las 6 estadísticas, decidís qué tipo de monstruo es para saber qué ataque base, qué tiradas de salvación, cuántas habilidades por nivel, por dado de golpe en el caso de los monstruos. Luego llegas y definís cuántos dados de golpe va a tener. Más allá de eso, luego tienes que definir las habilidades, darles si tienen una tirada de salvación, cuánto es la tirada de salvación, basado en qué número, si tienen hechizos como hechicero, como mago, como clérigo, como druida, entonces definirle todo eso. En este sistema te lo dan todo ya prearmado, es básicamente hacer un Lego. Pero es un Lego más simplificado, es como jugar un duplo, tal vez en la comparativa. Sí. Aún así es un poco difícil de acostumbrarse. Digamos, yo personalmente voy a esperarme a que un alma caritativa haga un software para automatizar todas las tiradas de las tablas y todo esto. Sí, pero en realidad yo creo que el sistema sí lo disfrutamos no tanto en la mecánica tal vez,
sino más bien en el concepto y el potencial que te puede dar. Porque de hecho dan un ejemplo de cómo construir un monstruo. Todos los pasos que el maestro de juego está decidiendo, cada momento, te lo dan paso por paso, cómo hacerlo del cálculo, y al final también te dan el cálculo de cuánto es la dificultad del monstruo como tal. A mí me llamó mucho la atención también que tienen ciertos límites de dificultad basado en el tipo de criatura. Por ejemplo, un esqueleto no puede bajar, no puede subir de un reto de nivel 9, por ejemplo. Lo cual me parece muy interesante porque eso quiere decir que no puedes tener un jefe final esqueleto al final de la campaña que sea una dificultad 20. Tiene algo de sentido porque lo que están tratando de decir es más o menos estos son el tipo de encuentros que se encuentran a niveles bajos, a niveles intermedios, a niveles altos, para así también darle la misma variedad a todo el juego. Entonces, eso es más o menos los pensamientos que tenemos de los capítulos 1 a 1. Pero ya en el total del juego, de todo el libro como tal, a mí me pareció una maravilla. Son un montón de reglas alternativas, la mayoría son útiles, dan buenas posibilidades para el jugador, dan excelentes ideas para los maestros de juego. Y sí es cierto, en realidad el nivel del libro no está para neófitos, no está para personas de juego casual, no está para gente que viene iniciando en el juego o que lleva muy pocas sesiones. Pero para todo el resto de ya fans establecidos, para gente que lleva años jugando, es un aliento fresco lo que trae este libro. Sí, definitivamente. Bueno, entonces, ese fue el primer tema que teníamos sobre Pathfinder Unchained. Ahora viene la parte entretenida. Bueno, todo es entretenido. Vamos a hablar sobre algo muy reciente que acaba de salir en el cine, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. En Europa ya había salido la semana pasada, con millones y millones de dólares recaudados y todo un montón de seguidores a nivel global. Por supuesto, estamos hablando de Avengers, la era de Ultron. O la era de Voltron, como algunos le dicen. Sí, puedes confundirse sencillamente. Esta película me trae conceptos muy interesantes porque yo había comentado previamente con Jorge al respecto. A mí me parece que estas películas de Era de Ultron es básicamente las sesiones de juego de los jugadores. Son sesiones donde el DM dice, ok, escríbame la historia. Cuando ya tienen toda la historia, entonces, ok, vamos a la primera parte de la campaña. Entonces, Avengers, la primera película, donde llegan y derrotan a Loki. ¿Ok? Entonces, vamos a parar la campaña aquí, escriban historias de qué pasó con su personaje, y luego volvemos a la siguiente parte de la campaña, Avengers Era de Ultron. Sí, correcto. Y sí, de hecho, Joss Whedon tiene esa forma de escribir que se siente mucho como una campaña, porque durante toda la película, a pesar de que hay muchas escenas de acción y todo, siempre hay bromas estúpidas de cuando en cuando, lo que es algo muy común en una sesión de juego real. Sí, no, y en cuanto a la narrativa, es bastante fluida. Si lo notan, básicamente para cada acción hay una reacción, no hay nada que pase sin ningún sentido. Sí, también eso. Y esta película logra enlazar cosas de la primera película muy bien. No son películas por aparte completamente, sino que las dos tienen vínculos muy fuertes. Hablando de eso, hay algo que me llamó muchísimo la atención en la película. Vamos, parte de spoilers por aquello. En el puro principio de la película, en el momento en que ellos están atacando la fortaleza del varón, se ve que la Legión de Hierro va a proteger a los ciudadanos. Y una madre llama a su hijo que se había perdido. Llegamos a la parte del clímax de la película y ese mismo niño fue el que se quedó rezagado, por el cual Hawkeye tuvo que ir a rescatarlo, Ojo de Halcón. Exacto, eso pasa. Hay escenas que parecen fortuitas que en realidad no lo son, son una especie de foreshadowing, algo que pasa más adelante. Por ejemplo, me llamó la atención el balazo que pasó rozándole
a Quicksilver. No, no lo rozó, lo atravesó. De hecho, el foreshadowing de Quicksilver en la película fue asombroso, porque ahí es donde Joss Whedon jugó con las expectativas de la gente. Pusieron durante toda la película a Hawkeye a Ojo de Halcón. Ok, él es humano, tiene una esposa, tiene hijos, tiene un lugar muy bonito, que eso es lo que normalmente en la mayoría de las películas hacen para llegar y luego matar al personaje y hacer un shock emocional. Yo pensé que iba a morir, de hecho. Pero, analizándolo, en realidad el foreshadowing de que Quicksilver iba a morir estaba ahí. Porque a lo largo de toda la película Quicksilver, aparte de ser uno de los personajes más poderosos que había, Quicksilver pasaba distraído durante toda la película y le pasaban chascos a cada rato. Por ejemplo, el primero fue, agarró el mazo de Thor y salió volando. Capitán América le llegó y le pegó un golpe. Luego, Hawkeye le disparó desde el piso y él vio la bala subir, pero no se había dado cuenta hasta que la tenía a la altura de la vista. Y luego, esa misma escena que usted dice, donde le pegan el balazo en el brazo, todos muestran de que él es un poco distraído para todo lo que son esta clase de proyectiles. Hasta que al final llega la película, al final de la película, donde salva a Hawkeye con el niño y se ve que había sido balaceado a pesar de la velocidad. Correcto. Entonces eso hace que todos esos eventos de atrás, que en especial ese que le rozan el brazo, parece completamente fuera de lugar y fortuito y simplemente una de esas estupideces que pasan en una sesión, que alguien pega un uno y le pega al compañero de la par y nadie le presta mayor importancia. Pero luego en la historia eso tiene una importancia, eso es algo que tal vez podemos aprender de la película en caso de que, por ejemplo, estemos jugando en alguna sesión y alguien hace algo estúpido o un dado sale mal y algo pasa que parece completamente al azar y fuera de lugar, luego se le puede dar significado a esa acción más adelante y utilizarlo como un foreshadowing de algo más importante. Que sirve también al respecto de la caracterización del personaje. El personaje tuyo puede tener algún quirk, alguna particularidad en la cual él se centra, pero no lo pasa haciendo todo el tiempo, sino se deja notar de tanto en tanto. Por ejemplo, la preferencia a un mago de utilizar hechizos de electricidad o de fuego, la posibilidad, por ejemplo, un personaje robot hablando de cierto protocolo Armagedón, que nada más se suelta de tanto en tanto, pero que en realidad sí tiene una significancia para el mundo más allá de lo que se ve, o para el personaje más allá de lo que se ve. Que por cierto, fue interesante la caracterización de los personajes que hicieron. No hubo enfoque en Thor, no hubo enfoque en Iron Man, no hubo enfoque en Capitán América como los principales de la película, sino eran parte y tuvieron una que otra escena para ellos mismos, pero el enfoque fue en otros, fue en Hulk, fue en Viuda Negra, fue en Hawkeye, fue en Los Gemelos, fue en Ultron, que Ultron, a mí, Ultron y Visión fueron las dos mejores cosas de la película, sí, por donde lo vean. Sí, en realidad sí. Visión fue un gran personaje, para lo poco que salió, tuvo mucho protagonismo y Ultron está muy, muy bien hecho. Al principio me cayó mal y yo sé que probablemente a mucha gente le va a caer mal el personaje, pero esa es la idea del personaje, tiene que caer mal y tiene que comportarse como un niño malcriado, porque eso es lo que es. Sí, yo esperaba que el Ultron que iban a hacer fuera muchísimo más oscuro, por también lo mismo de los trailers, donde se veía no tengo cuerdas que me atan. Entonces, por un momento yo esperaba un Ultron mucho más oscuro, pero luego la caracterización que hizo David Spade, si no me equivoco se llama, fue maravillosa, donde él llega y básicamente está interpretando a una persona que no entiende nada, lo cual me lleva a un personaje de bajo wisdom. Él es extremadamente inteligente, extremadamente fuerte, pero falla de ver el punto de vista. Como llega y Visión le dice, no viste las cosas buenas de ellos. ¿Qué opina de que el Capitán América no haya podido levantar a Mjolnir? Tiene razón, él mismo lo dijo, él tiene un lado oscuro que no lo muestra. De hecho, ni siquiera se ve en la misma película cuando la bruja escarlata le hace ver las ilusiones que hace ver a todo el mundo. No se le ve un lado oscuro como tal, pero sí lo tiene. ¿Por qué? Porque él es un soldado, porque él ha matado mucha gente,
porque también sus propios deseos y bondad conllevan ciertas otras cosas, la parte del yin y el yang, pero él fue capaz de moverlo un poco, que ahí es donde se muestra la verdadera bondad que tiene el Capitán América en la película. Él es una persona bastante bien intencionada, pero le falta algo más, que por el otro lado Thor también es muy bien intencionado, pero el ser digno de Mjolnir es muy diferente a ser una buena persona. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo interesante, porque tiene que ser el concepto de digno. ¿Cuál es el concepto de digno? Tiene que ser la persona capaz de tomar las decisiones necesarias y hacer lo que se tiene que hacer, porque tiene que ser un rey, y un rey no tiene el lujo de darse a decir, ok, no voy a hacer eso, no voy a tomar esta decisión, no voy a dejar que ellos lo resuelvan entre ellos, no voy a proteger a mi reino, y si ellos quieren hacer guerra, nosotros vamos aquí levantando las manos en paz, tranquilitos, calma, no. Cuando tiene que haber guerra, él tiene que haber guerra, que es una gran diferencia entre lo que hay Thor y Capitán América. Capitán América siempre busca la solución de salvarlos a todos. Thor no necesariamente busca eso. De hecho, se nota muy claro en el momento en que están con el dilema de visión. Llega Tony Stark, llega Bruce Banner, están tratando de darle vida. En eso llega Capitán América con los gemelos y tratan de detenerlo. Y llega Thor y simplemente le pega con el martillo y lo hace que viva. Correcto. Que es también, digamos, lo mismo que pasa con Visión. Visión llega y agarra el martillo y él dice, no quiero matar a Ultron, pero hay que detenerlo, porque él quiere acabar con la vida y yo estoy a favor de la vida. Entonces, ahí es por donde yo veo más o menos que podría ser a qué se refiere ese digno del martillo. Porque el Capitán América también es lo mismo. Él es una buena persona y él dijo, no quiero matar gente. Y por eso lo convirtieron en Capitán América. Pero aún así él duda mucho de hacer lo que es necesario. En la película se ve, le dice a Tony, yo no quiero un escape, quiero una solución. Sí. Ok. Y otra cosa que quería hablar de la película es el final. Bueno, después del final, que es algo que tienen todas las películas de Marvel, que es algo importante también, que se puede tomar como un buen consejo también a la hora de finalizar una sesión de juego. Porque al final de las películas, después del final de la película, siempre sale algo que indica que hay algo más allá, que hay algo más grande de lo que está sucediendo, de lo que acaba de suceder en esta película, en el caso de una sesión, de lo que acaba de jugar en esta sesión. Hay una historia más allá, hay algo más grande que está escondiéndose detrás de las sombras, acechando un peligro más grande. Correcto, eso a mi gusto personal lo usaría más cuando los aventureros acaban de terminar una cierta porción de la aventura, tal vez derrotar un jefe o tal vez simplemente haber logrado superar un gran reto. Porque todos los días de la vida del aventurero son reto y reto y reto, pero hay algunos que son particularmente difíciles de atravesar, en los cuales uno espera que haya crecimiento de personaje y obviamente eso conlleva por el lado mecánico a que ganen experiencia y que suban de niveles y que aprendan más habilidades. Pero también puede llevar al lado de la historia donde el personaje de verdad aprende y cambia sus formas o está más firme en lo que hace. Sí, el punto es que hacer algo como esto le dice a los jugadores que la historia que acaban de jugar o la sesión que acaban de jugar no es todo o no es algo aparte, sino que todo está unido por algo más grande que van a encontrar más adelante, en este caso en los Avengers. Sí, ahí estamos con Thanos esperando las gemas del infinito, que eso fue, aunque ya se sabía que dentro del báculo de Loki había una gema, la gente todavía haya cierta sorpresa porque no fue que sorprendieron a los espectadores. La mayoría de los fans lo sabían, una que otra persona que había visto las películas también le contaron los fans de qué son las gemas del infinito, de qué se trata todo eso. Pero lo más importante es la sorpresa que le dieron a los personajes, la sorpresa que tuvo Thor.
Y el hecho de que ninguno de los otros personajes sabe de qué se trata todo eso. Sí. A Thor le dieron un papel también muy interesante en esa película, más allá de simplemente el que pega duro. Sí, y no, y fue muy importante. De hecho, también me gustó mucho la caracterización de Tony Stark y el conflicto que ya se nota que existe con el Capitán América, lo que va a llevar a la próxima película De Capitán de América. Capitán América, que es la Guerra Civil, que es básicamente Tony Stark estando en muy desacuerdo con Capitán América. De nuevo es el foreshadow. Sí. En esta película hubo foreshadowing de todo por todos lados. En especial fue interesante ver también la relación entre la Viuda Negra y Hulk que dieron y el cómo Hulk desaparece sin dejar rastro, cosa que eso es técnicamente imposible con Shield, pero es una sorpresa agradable al respecto. Es muy interesante. Es bueno para el desarrollo de los personajes. En general la película es excelente, tiene muy buena acción, tiene muy buenos chistes. En el momento en que Visión levanta el martillo en la sala de cine, todo el mundo queda callado, sorprendido, hacen ¡oh! Y luego de unos cuantos segundos de silencio incómodo, ya la gente se carcajea. Sí. Que esos son detalles, digamos, que yo noto que son difíciles de lograr, pero que Joss Whedon siempre sabe sacar adelante. Lo mismo pasó con la primera película de Avengers. Tiene momentos completamente inesperados que le quitan el aliento a toda la audiencia, como la parte de Hulk y Loki en la primera. Sí, esa fue una cuestión maravillosa. Todavía el día de hoy la gente lo recuerda. Pero también hay una cuestión. Esta película, la gente, no sé cómo llegará al final de cuentas a verla. Es una buena película, no hay duda. Que es mejor que la primera, sí, pero tal vez no tiene el mismo impacto que tuvo la primera por el hecho de que ya hubo una película con un crossover de personajes grandes, que fue la primera de Avengers. Entonces en esta no hubo esa expectativa, sino la expectativa era ver qué va a pasar, cómo se va a desarrollar todo. No sé, yo no siento que sea mejor que la primera, la verdad. Para mí, yo prefiero la primera, pero sin duda es excelente. Lo que a mí también me faltó un poco fue la música. La música sí noté que no fue tan gloriosa, tan apropiada. Al final sí estaba bastante precisa la música que se estaba utilizando, pero en general no, como que se pudo haber hecho más. En general es una película que vale la pena verla varias veces. Con solo Sí, una vez que la he visto, siento que no es justo todavía darle una buena calificación. Tengo que verla varias veces, porque hay muchas cosas que suceden en la película al mismo tiempo. Es superficial y profunda al mismo tiempo, igual que la primera, lo que es algo muy difícil de hacer. sí, correcto. Y ahí vamos a otra parte que otra vez va a haber un salto de tiempo hasta la próxima película, que ya son las Infinity Wars. Y ver el cambio, digamos, en el roster de personajes, en cuáles personajes son los que van a participar. Ver, por ejemplo, que ahora Hulk ya al parecer abandonó a los Avengers. Ver las inclusiones nuevas, Máquina de Guerra, Visión, Falcon, la Bruja Escarlata, y ver si todos ellos sobreviven en las próximas películas hasta que llega la Guerra Infinita. Pero menciono lo del salto de tiempo e historia porque también este año se estrena otra película con un gran salto de historia, de tiempo, entre las anteriores y estas. Estamos hablando de una película super taquillera conocida alrededor del mundo, que básicamente con solo la mínima mención puede hacer a la gente aullar y gritar. Estamos hablando de Star Wars, The Force Awakens. Y mencionamos esto porque nos llama la atención los saltos de tiempo en la historia que hay, por ejemplo, entre las películas de Avengers o entre cada una de las películas de Star Wars. Y eso es un concepto que se puede llevar a la mesa. Tal vez no es el concepto más común, pero es un concepto interesante de manejar. Y yo creo que usted es probablemente el más experimentado de los dos en ese concepto, habiendo vivido una o más campañas que pasan por eso. Sí, sí me acuerdo de varias campañas en donde han pasado varios años, como 10 años, 30 años, 50 años, incluso 100 años en una. Y es mucho tiempo libre para decidir qué hacen sus personajes en ese tiempo.
que ahí es donde me llama la atención, es no solo el hecho de que vives una parte de la aventura con tu personaje, sino pasa el tiempo y tú dices, bueno, ok, ¿qué sentido tiene mi personaje después de esta aventura que vivió? Cambió, es el mismo, vivió más aventuras, vivió cosas buenas, vivió cosas malas. Y tal vez inclusive yo sé de muchas campañas donde, por ejemplo, puede empezar una campaña Bill, que se les llama, porque todos los personajes son de alineamientos malignos. Ujú. Llega la campaña hasta cierto punto, detienen esa campaña, dice el maestro de juego, ok, jugadores, vamos a rolear personajes nuevos, denme las hojas de los personajes viejos, ok, ahora estos son los villanos que tienen que derrotar. Sí, correcto. Yo creo que es importante en toda campaña dar un tiempo entre aventura y aventura. Una vez que completan una aventura, darles a los personajes algunos meses, algunos años incluso, para que digieran lo que esa aventura significó para ellos, darle a los jugadores la oportunidad de decidir cómo son sus personajes fuera de una aventura. Digamos que hayan pasado un par de semanas en una cueva y eso perfectamente puede ser un año de juego. Y luego, ¿qué pasó en los siguientes 5 años? ¿Estuvieron con su familia o estuvieron ejerciendo alguna profesión? ¿Qué hicieron con todo el tesoro que ganaron? Quizá tienen una torre, un ejército nuevo, seguidores. ¿Qué hacen durante ese tiempo con esos seguidores? ¿En qué los ponen a trabajar? Y eso define mucho el personaje y a uno como jugador le ayuda mucho a desarrollar el personaje, que le den un tiempo para hacer lo que uno quiera, fuera de una caverna. Correcto. Y también otras cuestiones que pueden pasar, por ejemplo, cuando los personajes han sido desplazados del lugar, que viajan a un mundo diferente del que ellos originalmente son o a un tiempo diferente del que originalmente son. Es bueno a veces también darles el tiempo para que se puedan adaptar. Doy, por ejemplo, a Maltrax. Maltrax es un personaje mío que jugué originalmente en una campaña de Greyhawk. La era de los gusanos. En la era de los gusanos, sobreviviente de la era de los gusanos. Este personaje en realidad era un soldado y un militar y casi que un mercenario para el final de la campaña por todos los desastres que hicieron los gusanos con los ejércitos y con los reinos. Este personaje eventualmente, cuando hubo terminado la campaña, algo pasó que al momento él no sabía qué fue lo que pasó, pero se vio transportado a otro lugar donde él no sabía dónde estaba, no sabía quién era, cómo era, porque habían 2 soles, 2 lunas, y se dio y fue que el personaje se utilizó luego para otra campaña en un mundo diferente que se llamó Onira. Copyright. Correcto, sí. Entonces, en esos cambios tal vez es muy importante dar un poco de tiempo antes de saltar a la acción, o saltar a la acción con un tarrasque primero como para avivar las cosas y después dar un poquito de tiempo. No, para... pero recuerdo originalmente dentro de la historia él aterrizó, apareció un tarrasque de la nada. Una de las frases favoritas que van a oír en nuestro círculo de roleros, por decirlo de una forma, y de repente un tarrasque. Se vio enfrentado a un tarrasque donde tuvieron que huir. Él y otro par de personas más que se vieron involucradas en el incidente. Llegaron a una ciudad para que Maltrax entonces en ese momento se diera cuenta de que en realidad ya no estaba en su mundo. Pasaron 2 meses mientras él se adaptaba, conocía personas y decidía qué hacer con su vida. Y decidió ir a matar dragones. ¿Por qué? Le pareció un buen reto. Luego de haber matado gusanos en la era de los gusanos, es difícil encontrar cosas que le prestaron un reto. Pero sabía que no podía derrotar al Tarrasque tal como estaba en su condición actual. Tuvo que ir a entrenar para luego enfrentarse con el Tarrasque. Y ahí fue donde pasó la adaptación. Pasaron 2-3 meses de tiempo donde él cambió un poco su actitud, cambió un poco su personalidad. Pasó simplemente de ser un guerrero mercenario a alguien que ya tenía una meta, que quería llegar a algo.
tenía algo que proteger y algo que lograr. Pero esos son, digamos, los saltos de historias. Hay otros saltos de historias interesantes, por ejemplo, vemos las varias series y películas donde llegan los personajes originales, pasan 50 años, 60 años y son los hijos de los personajes originales los que protagonizan. También ha pasado eso en algunas campañas que he estado, en la que en realidad son campañas diferentes, por supuesto, pero tal vez en una campaña eran unos personajes y en la campaña siguiente se continúa la historia con los hijos de esos personajes y ahora esos personajes que pertenecían a jugadores ahora son NPCs, por ejemplo. Entonces eso les da un vínculo obviamente muy fuerte, especialmente por ejemplo si el jugador utilizó al padre del personaje que está utilizando ahora y da vínculos muy fuertes. Que es, por ejemplo, también similar al caso de lo que es Star Wars. Star Wars, en las precuelas, las películas 1, 2 y 3, vemos la historia de Anakin como niño, Anakin como adolescente, Anakin como adulto que se convierte en Darth Vader. Y luego vemos en La Nueva Esperanza a Luke y a Leia en sus aventuras para ver cómo resuelven el desastre que se hizo en el mundo. Yo no sé de qué está hablando, solo recuerdo que existan 3 películas de Star Wars. Jar Jar Binks. No sé de qué está hablando. Misa know about the 3 movies. Pero bueno, entonces son esos conceptos que se puede aplicar en las campañas si quieren extender más sobre el mundo que se está jugando, que es una forma interesante de hacerlo sin necesidad simplemente de recurrir a los mismos personajes o a los mismos momentos o a la misma línea de historia, porque también otro ejemplo de historia que hace algo similar son el mundo de Avatar. La primera historia, que es el Avatar, el maestro del aire, el último maestro del aire. Ese Avatar. Sí, no los Avatar azules, sino el último maestro del aire, y luego Avatar, la leyenda de Korra. En el Avatar original estaban 4 personajes principales: Avatar, Sokka, Beifong y se me olvida la otra. Qué terrible, tengo una memoria. Pero digamos, están los 4 personajes principales. Entonces termina la campaña. 50, 100 años después, el personaje principal de la historia ya había muerto, pero estaba su sustituto, que era Korra, y hace también su grupo de aliados. Los 2 hermanos y la futura novia del Avatar. Entonces es muy interesante el concepto porque también fueron diferentes enfoques, fueron seteados en el mismo enfoque, pero en el mismo mundo, pero con un diferente enfoque. El mundo de la leyenda del maestro aire era una amenaza a escala global, un ejército que quería dominar todo el mundo y acabar con todo. En la leyenda de Korra, los enemigos son mucho más locales. Obviamente sí hay amenazas que eventualmente llegan a escala global, pero tienden a ser un poco más cercanos, un poco más personales los conflictos que se presentan. En resumen, yo diría que no hay por qué hacer las historias consecutivas, sino dar un poco de tiempo entre aventura y aventura. Es bueno para que los personajes se desarrollen y le ayuda mucho a la narrativa, le hace que los vínculos sean más fuertes, que los personajes sean más desarrollados y en general ayuda a una campaña, a una historia en general. Correcto. Y también hace que los villanos tengan más tiempo para desarrollar sus planes malévolos. Que ese es otro tema de discusión para el futuro, hablar sobre los villanos y los conflictos que ellos enfrentan. Porque hacer un villano invencible que ya conquistó el mundo tal vez no sea lo más entretenido para los jugadores. Pero eso será tema de otra discusión. Ajá. Ahora vamos a la sección de preguntas y dudas, en la cuales tocamos cualquier duda, pregunta que ustedes tengan o que se presenten en una sesión de juego y la vamos a discutir. La primera de las dudas que tenemos era sobre los hechizos y los golpes críticos. Que como ya discutimos con Pathfinder Chain, viene una opción para utilizar
críticos en los hechizos y Con todos los críticos hechizos. fallidos, con Correcto. todos los hechizos en general. Pero la duda surgió más bien con D&D, con quinta edición, de si un hechizo podía tener crítico o no, que en Pathfinder la regla es muy clara en que si el hechizo tiene un ataque, requiere de una tirada de ataque, y esa tirada de ataque sale un 20 natural, es un posible crítico como cualquier otro ataque. En quinta edición, la regla no es tan clara, está un poco más escondida. Correcto, y es porque hay como 4 o 5 secciones del libro que se refieren a golpes críticos y a ataques con magia, pero solo una porción se refiere a los dos juntos. Básicamente, en quinta edición sí se puede hacer un golpe crítico con un hechizo que requiera un rol de ataque. Por ejemplo, el Eldritch Blast, que uno de los hechizos más reconocidos de los Warlocks, de los hechiceros, brujos, sería la palabra más apropiada, de los brujos de quinta, donde como el rayo en sí requiere una roleada de ataque, si caen 20 al lado, es un golpe crítico, un posible golpe crítico, dependiendo de cómo manejen la regla de críticos en su mesa. Si el hechizo no requiere una tirada de salvación, una tirada de ataque, si lo que requiere es una tirada de salvación, no hay forma de que sea un golpe crítico. Ahora bien, en la mesa se puede utilizar reglas caseras que indiquen lo contrario, pero eso ya es dependiendo del maestro de juego. Pero tal como están las reglas, un hechizo que requiera una tirada de ataque puede hacer un golpe crítico, también puede hacer un fallo crítico. Exactamente. Teníamos otra duda también. Correcto. El de los diferentes elementos en un mismo arma. Sí, correcto. Si, por ejemplo, en un arma mágica pueden coexistir daño por energía de fuego y daño por energía de frío, o si ambos se cancelarían de alguna manera. Correcto. Desde tercera edición, 3.5, cuarta, quinta edición, Pathfinder, desde el punto de vista mecánico, sí es una posibilidad de hacer eso. Ahora bien, puede que sea un poco complicado porque la mayoría de esas habilidades requieren alguna clase de activación, entonces tal vez tenga que gastarte 2, 3, 4 turnos activando todas las energías para ya poder asestar golpes que impacten con todas las energías. Desde el punto de vista mecánico es posible. Ahora bien, desde el punto de vista de historia, nos trae algo muy interesante, que es conceptos opuestos dentro del mismo arma. Que eso es súper común. Normalmente la mayoría de personas lo manejan con dos objetos diferentes, una espada de fuego y una espada de hielo. Pero siempre es agradable ver la interacción en un solo ente, en una sola objeto, criatura, entidad. Algunos podrían decidir que en su mundo, en su campaña, la magia funciona así, se cancela una con la otra. En realidad, como usted ya dijo, mecánicamente no hay nada que diga que eso es el caso. Pero en mi caso, yo sí prefiero decir que pueden coexistir. De hecho, me acuerdo que en una campaña, un tesoro, los jugadores se encontraron una espada de hielo y fuego, que de hecho era necesario, era un objeto importante para la historia, que lo requirieron para completar una misión, por ejemplo. Y existe la espada de fuego y hielo en la fantasía en otras cosas, en otros juegos, por ejemplo. Digamos, es uno de los elementos más comunes en lo que es toda la fantasía, todo lo que es historia, siempre los opuestos coexistiendo. También en Magic existe la espada de vida y muerte. Tiene que ver mucho también con el hecho de que la gente maneja siempre los dos extremos, la ley y el caos, el bien y el mal. Sí, bueno, quién sabe si puede existir una espada sagrada y profana al mismo tiempo, pero sería interesante. Yo creo que esos ítems, esos objetos mágicos no se deberían de dar como cualquier cosa, sino que deben tener una historia interesante. Por ejemplo, una espada profana y sagrada al mismo tiempo podría parecer como un oxímoron, pero con una buena historia podría ser algo muy interesante. Sí, correcto. Podría ser simplemente
el legado de algún guerrero que fuera neutral, por decirlo así, y que hubiera aprendido a utilizar en el combate ambas energías para derrotar a sus oponentes. Algo así similar, ahora que estamos hablando de Star Wars, el concepto de los Jedi grises, que utilizan ambos lados de la fuerza para combatir. Entonces puede que se origine de algún concepto similar. Lo que aconsejamos es que estos ítems, si salen roleados al azar y no han definido en su mesa cómo manejarlos, tal vez sea mejor darle una habilidad diferente, o bien decir que se encontraron lo que habíamos hablado del foreshadowing, que por accidente se toparon la espada de fuego y hielo o de vida y muerte, porque luego eventualmente van a encontrarse a un villano o a una fuerza a derrotar que se requiere y que se requiere tal arma o que la está buscando para completar un ritual o un hechizo. Correcto, yo diría aprovechar ese momento en el que por acción del azar aparece una espada profana sagrada y inventar una historia en ese momento o más adelante, no importa, en ese momento solo se encuentran la espada y están extrañados de que tal cosa pueda existir siquiera, y en las sesiones más adelante inventarle alguna historia interesante a la espada, lo que puede llevar a misiones o a cosas más interesantes más adelante. Correcto, como cuando cierto hobbit se encontró un anillo y luego tenemos el Señor de los Anillos. Entonces, esas son las dudas que teníamos por el momento para aclarar y que aprovechamos este espacio. Así que si tienen alguna duda o pregunta sobre sus juegos de rol, déjenoslo saber. Lo pueden hacer en los comentarios que están probablemente abajo, o nos lo pueden escribir en cualquiera de los blogs, nos pueden mandar un correo electrónico, nos pueden contactar por Facebook o por Twitter, de la manera que más sencillo les parezca contactarnos, y nosotros lo discutiremos en la próxima edición de este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Aléjense del sol. Aléjense del sol. Hasta la próxima.